Bueno, bendiciones. Quiero que entremos en este seminario para estudiar acerca de el don de discernimiento de espíritus que pertenece a la lista que les mencionaba, que tienen que ver con los dones de revelación que son tan importantes para este tiempo. Estaba estudiando muy de cerca acerca del avivamiento de la calle Azusa, ese avivamiento que comenzó en el mes de abril, creo que por ahí como el 9 de abril de 1906, un avivamiento potente que se desparramó por todo el mundo, por eso se ha considerado el segundo Pentecostés, porque fue global, afectó a todo el mundo. Y claro, ante ese tremendo avivamiento, ante ese tremendo poder del Espíritu Santo, para ese tiempo estaban muy interesados en el derramamiento del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Pero ellos no estaban manejando el asunto del discernimiento de espíritus. Es más, cuando el hermano Seymour invitó a Parham, que fue el que tuvo la experiencia del Espíritu Santo en Topeka, Kansas, él llegó a la reunión y se sentó en la plataforma, y estando en la plataforma observó que habían algunas cosas que no formaban parte de un Pentecostés, o sea, se habían infiltrado personas ahí, y el hermano Seymour, él no había detectado ese problema. Se le hacía normal todas las manifestaciones que habían ahí, sobrenaturales, y no había detectado que el enemigo había enviado personas para traer confusión, daño, división y meter falsificaciones. Entonces el hermano Parham le dijo al hermano Seymour: mientras estaba en la plataforma me di cuenta que tienes infiltrados, que tienes personas que están utilizando sistemas espiritistas, vienen de otras sectas, están haciendo hipnosis mientras que se está orando por la gente para recibir el Espíritu Santo. El hermano Seymour, naturalmente, como estaba tan enamorado de lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo, se molestó mucho con el hermano Parham y básicamente le cerró las puertas, pero quedó el corazón del hermano Seymour como impactado por esas palabras, y él ya comenzó a observar más de cerca lo que estaba sucediendo, y efectivamente descubrió que sí habían infiltrados. Por eso 6 meses después se registra que él predicó un sermón que lo intituló Las falsificaciones o las imitaciones, donde él atacaba precisamente todos esos desmanes que se estaban causando para hacer daño en ese tremendo avivamiento naciente. Y esto no es nada de extrañar, porque ustedes, por ejemplo, van a descubrir que la Iglesia Apostólica, cuando recibe el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés, según los cálculos que tienen algunos, fue por ahí entre el año 28 al año 36. Si nos vamos por la mitad, en el año 33, 50 días después de la resurrección, entonces es que se derrama el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero no fue hasta el año 54 a 57 que se escribió la primera carta a los Corintios, donde Pablo trae lo que es el protocolo del uso de los dones del Espíritu. Y entre
ese protocolo introduce el apóstol Pablo el concepto del don de discernimiento de espíritus. Entonces, si hacemos un cálculo, más o menos diremos que esto sucedió 22 a 24 años después de que la iglesia está manejando las lenguas, derramamiento del Espíritu y un mover sobrenatural de Dios con milagros, bautismos, un tremendo avivamiento, pero ya encontramos entonces que por falta de tener un protocolo, habían desmanes, habían abusos y habían hasta personas imitadoras que se habían metido dentro de la iglesia para hacer daño. Bueno, en el caso del avivamiento de la calle Azusa, es muy poco lo que uno encuentra acerca de una explicación de los dones del Espíritu. Fue por ahí en el año de 1922 donde aparecen 8 personajes, entre ellos algunas mujeres, que comienzan a escribir profusamente para ponerle orden, como hizo Pablo en Corinto, y también desenmascarar los desmanes que se estaban sucediendo, y explican con detalles. Yo no puedo mencionar lo que los 8 escribieron durante ese tiempo. Solamente les voy a mencionar a 3 que son muy sobresalientes, como es el hermano Smith Wigglesworth, que fue quien oró por el hermano Dross y le profetizó que Dios lo enviaba a Sudamérica. Y aparecieron hombres como el hermano Howard Carter, un inglés muy usado por Dios. Llegó a ser un gran líder en el movimiento inicial de la iglesia. Y él escribió mucho acerca de eso porque llegó a ser director de un instituto bíblico y fue un hombre que promovió mucho las misiones. Se cree que visitó Sudamérica en un tiempo el hermano Howard Carter. Y él también comenzó a escribir acerca de lo que eran los dones del Espíritu. 16 años después del avivamiento de la calle Azusa. También aparece el hermano Harold Horton, que es otro hombre muy elocuente, un gran hombre de Dios. Estaba leyendo acerca del hermano Carter, Howard Carter, que se dice de él que era un hombre tan consagrado, tan entregado a Dios, que se llegó a considerar cuando él murió que el mundo no era digno de tener a un hombre como él. Que se diga del hermano Smith Wigglesworth, que era un tremendo general, un tremendo evangelista del movimiento pentecostal. Y estos hombres fueron muy significativos. Entonces es muy interesante leer lo que ellos escribieron con respecto especialmente a lo que estamos manejando hoy, que es el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué fue lo que ellos escribieron? Y el hermano Howard Carter, él escribió y dijo que el ministerio de la interpretación, o más bien de discernimiento de espíritus, no era el ministerio de la crítica ni de la sospecha, sino que era un ministerio dado por el Espíritu Santo. Eso es como decía él, que alguien que tuviera el don de sanidades se le pudiera comparar con un médico que fue a una universidad, o al que hablaba en lenguas por el Espíritu, compararlo con un políglota que había ido a la universidad a estudiar idiomas. Entonces él decía que el don del discernimiento de espíritus no era el don de crítica o de sospecha, que es lo que algunos manejan, sino un don dado directamente por el Espíritu Santo. El hermano Harold Horton decía que nadie necesita recibir el don del Espíritu Santo para tener el don de las críticas
y andar buscando las fallas de los demás. La única manera, decía él, para poder identificar un espíritu contrario o saber si era un espíritu humano, tenía que ser a través del Espíritu Santo. Y ellos decían que cuando una persona no tenía el don de discernimiento de espíritus, podía caer en algunas fallas, como se registra en la Escritura acerca de, por ejemplo, Jonás. Cuando Jonás es enviado por Dios a Nínive y tuvo más misericordia de su calabacera que de ese pueblo, y como no discernió lo que Dios quería hacer, ni entendió que había un genuino arrepentimiento en ellos, quería más bien que Dios los destruyera. Eso sucede cuando una persona no tiene discernimiento de espíritus, quiere manejar lo que ve superficialmente y no descubrir que ya Dios se había determinado a perdonar a todo ese pueblo que se había arrepentido. Ellos también escribieron y mencionaron, por ejemplo, Mateo 9:36, donde la Biblia dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo se dio cuenta el Señor que andaban dispersos como ovejas que no tienen pastor? Por el discernimiento de espíritus pudo notar el hambre que tenían, por eso la llamó como ovejas que no tienen pastor, porque pudo discernir el hambre que tenían. Y luego hay otro caso que aparece en Marcos capítulo 6, versículo 34, donde dice de la siguiente manera: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, por discernimiento, uno puede ver cuando alguien tiene hambre, cuando alguien es una oveja que necesita ser alimentado. Y Jonás no manejó ese don y más bien quería traer destrucción. El verdadero don de discernimiento de espíritus no viene con el fin de traer destrucción, es de suplir una necesidad, de traer una liberación y expulsar un espíritu malo de una persona cuando uno descubre, para traer ayuda para que las personas puedan vivir una vida santa. Ese es el objetivo del don de discernimiento de espíritus. Ahora, menos mal, aquí tengo una copia de un sermón que predicó el hermano Smith, y hay algunas partes que les voy a leer a ustedes de lo que ellos creían por allá en 1922, 24, por ahí. Y menos mal que tenemos un compendio de crónicas de sermones que él predicó, y entre ellos hay uno que él predicó que lo llamó el discernimiento de espíritus. Y oigan lo que dice, se basó en 1 Corintios 12:10, donde habla precisamente del discernimiento de espíritus, y dice: a otro discernimiento de espíritus. Hay una gran diferencia entre el discernimiento natural y el espiritual. Cuando se trata de discernimiento natural, encontrarás muchas personas cargadas con él y pueden ver tantos defectos en otros. A tales palabras de Cristo en el 6º capítulo de Lucas seguramente se implican: ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no persigues o percibes la viga que está en tu propio ojo? Si quieres manifestar discernimiento natural, concéntrate en ti mismo durante al menos 12 meses y verás tantas fallas en ti mismo que nunca querrás preocuparte por las fallas de otro.
En el capítulo 6 de Isaías leemos que el profeta estaba en la presencia de Dios y descubrió que incluso sus labios eran inmundos y todo era inmundo. Pero alabado sea Dios, hoy tenemos el mismo carbón vivo, el bautismo de fuego, el perfeccionamiento del corazón, la purificación de la mente, la regeneración del espíritu. Estoy leyendo el sermón del hermano Smith. Qué importante es que el fuego de Dios toque nuestras lenguas. Y luego sigue diciendo él en esa predicación, en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 se nos dice: amados, no creáis a todos los espíritus, pero pruébalos si son de Dios. Se nos dice además: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es ese espíritu del anticristo, del cual habéis oído que debería venir, y aún ahora ya está en el mundo. De vez en cuando he visto a una persona bajo el poder del mal o teniendo un ataque, le he dicho al poder del mal o a la fuerza satánica que está dentro de la persona poseída: Jesucristo vino en la carne. Y enseguida responden los demonios no. O dice no, o se callan, negándose por completo a reconocer que el Señor Jesucristo vino en la carne. Él entonces, recordando esa declaración de Juan: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, que no puedes en el nombre de Jesús, del Señor Jesucristo, tratar con los poderes del mal y ordenarles que salgan. Nosotros, como personas pentecostales, debemos conocer las tácticas del maligno y debemos poder desplazarlo y desalojarlo de su posición. Entonces noten ustedes que él aquí menciona que Juan dice que debemos probar los espíritus si son de Dios. Y cuando él los probaba, porque no pueden declarar que Jesús es venido en carne porque tienen espíritu de anticristo, entonces usaba otra escritura de Juan, donde Juan dijo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y los echaba fuera en el nombre de Jesucristo. Luego menciona aquí algo muy interesante. No voy a poder leerles todo el mensaje, pero está potente. Dice que el diablo se esforzará por fascinar a través de los ojos y la mente. Hubo un tiempo en que me trajeron a una hermosa joven que había estado fascinada con algún predicador, y solo porque no le había dado satisfacción en la línea del cortejo y el matrimonio, el diablo se aprovechó y la volvió fanática y loca. La trajeron 250 millas en esa condición. Ella había recibido previamente el bautismo en el Espíritu Santo. Usted podrá preguntar: ¿hay algún lugar para el enemigo en uno que haya sido bautizado en el Espíritu Santo? Nuestra única seguridad es seguir con Dios y estar constantemente llenos del Espíritu Santo. No debes olvidar además, debe haber sido bautizado con el Espíritu Santo, ya que parece haber sido un trabajador de mano derecha con Pablo, pero el enemigo lo llevó al lugar donde amaba este mundo actual y abandonó a Pablo. Cuando me trajeron a esta joven, el poder del maligno fue inmediatamente discernido e inmediatamente lo arrojé en el nombre de Jesús. Fue una gran alegría presentarla ante todas las personas en su sano juicio otra vez. Sigue diciendo el hermano Smith en ese sermón de 1924 por ahí, dice: para discernir los espíritus debemos habitar con aquel que es santo, y él dará la revelación y desenmascarará el poder satánico en todas las líneas. Dice:
necesitamos una verdadera revelación de estos espíritus malignos y seductores que entran y fascinan a simple vista y destruyen vidas y desprestigian la obra de Dios. Pero siempre hay carne detrás de todo esto. O sea que un espíritu impío, impuro, satánico, diabólico y del infierno siempre estará detrás de una carne que no está limpia. Entonces el Espíritu Santo nos dará este don de discernimiento de espíritus, si lo deseamos, para que podamos percibir por revelación este poder maligno que viene a destruir. Podemos alcanzar y obtener esta unción del Espíritu Santo que nos revelará todas estas cosas. Tendrás gente que viene a las reuniones que son espiritistas. Debe ser capaz de lidiar con las condiciones espiritistas. Puede tratar con aquellos de tal forma que no tengan ningún poder en las reuniones. Si alguna vez tienes teósofos o científicos cristianos, que eran tres sectas que estaban muy fuertes en ese tiempo: la secta de los espiritistas, los científicos cristianos y los teósofos. Esa gente todavía existe hoy. Debes ser capaz de discernirlos y confrontarlos. Nunca juegues con ellos. Siempre expúlsalos. Siempre están mejor con su propia compañía, a menos que estén dispuestos a ser liberados del engaño en el que se encuentran. Recuerde la advertencia del Señor Jesús: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero al Hijo de Dios, según 1 de Juan 5:18, el maligno no lo toca. El Señor te preservará de todo mal. Él preservará tu alma. Salmo 121:7. ¿Cómo obtiene Satanás una oportunidad? Cuando el santo deja de buscar la santidad, la pureza, la justicia, la verdad. Cuando deja de orar, deja de leer la palabra y da paso a los apetitos carnales, entonces es que Satanás viene, y muy a menudo la enfermedad viene como resultado de la desobediencia. David dijo: antes que me afligiera, me extravié. Entonces busca al Señor y Él te santificará cada pensamiento, cada acto, hasta que tu ser esté en llamas con la santa pureza y tu único deseo sea para aquel que te ha creado en santidad. Oh, esta santidad. ¿Podemos ser puros? Podemos. Todo pecado innato debe irse. Dios puede limpiar todo mal pensamiento. ¿Podemos odiar el pecado y amar la justicia? Sí. Dios creará dentro de ti un corazón puro, quitará el corazón de piedra de la carne, te rociará con agua limpia y serás limpiado de toda tu inmundicia. ¿Quién lo hará? Cuando lo busques para tal pureza interior, Él lo hará. Ahí está el sermón potente del hermano Smith Wigglesworth. Un tremendo hombre de Dios. Quise compartirles eso porque quería que ustedes vieran qué pensaban los hermanos del gran movimiento del segundo Pentecostés con respecto a los dones del Espíritu, y especialmente al que estamos manejando hoy. Muy bien. En cuanto al discernimiento de espíritus, quiero hablarles lo que no es el discernimiento. El discernimiento de espíritus no tiene relación con lo que es natural. No se trata de algún tipo de operación metafísica. No es la lectura de la mente, no es psicoanálisis o proyección
de la percepción extrasensorial. No tiene nada que ver con el reino de la mente. Algunas personas afirman tener el don del discernimiento, pero la Biblia no habla del don del discernimiento. No hay tal don en la Escritura. La Biblia habla del don de discernimiento de espíritus. De eso es que habla la Biblia. Hay gente que dice, yo tengo el don de discernimiento, pero ese don no es bíblico. Hay tres áreas en las que este don puede funcionar: lo divino, lo demoníaco y lo humano. Lo divino, lo demoníaco y lo humano. Ahora, cuando alguien tiene el don de discernimiento de espíritus, no es siempre para andar buscando cosas malas, porque si es de Dios tenemos que discernir que es algo bueno. Si es un hermano que viene hablándonos cosas que son de parte de Dios, nos tenemos que poner en condiciones de aceptación porque proviene de Dios. O sea, el discernimiento de espíritu no es solo para andar buscando, cazando brujas, como se dice por ahí, porque muchas veces viene de parte de Dios. Pero también nos da la facultad de poder discernir si son espíritus malos o son demonios, para que divinamente podamos comprender y entender cuando es un espíritu humano o un espíritu que posee a una persona. Por ejemplo, hay personas que han venido conmigo y yo me he dado cuenta cuando es un espíritu malo y hay que hacerle una liberación. Y otras veces puedo discernir que es un espíritu que viene quebrantado, acongojado porque tiene alguna crisis, y es ahí donde necesita entonces consejería o una palabra de ciencia o de sabiduría. Entonces, es poder discernir si lo que mueve a una persona es bueno o es malo. El don de discernimiento de espíritus puede ser tan potente que te puede dar una óptica de telescopio o de microscopio. Así puede llegar a ser. Un telescopio que te puede dejar ver a distancia minuciosamente lo que viene, las estrellas que están lejanas, poderlas discernir, poder ser reveladas, o puede ser un misterio tan intrínseco, tan diminuto, tan microscópico, pero que a través del discernimiento de espíritus lo puedes detectar y puedes darte cuenta. ¿Por qué? Porque el discernimiento de espíritus tiene la capacidad, por el poder de Dios, de hacer la diferencia entre si es algo que viene del espíritu del hombre o del alma del hombre. Así de potente es esto. También el discernimiento de espíritus nos ayuda a detectar cuando hay falsas doctrinas, cuando vienen mentiras, cuando son cosas que son irreales. Y ustedes saben que en la iglesia apostólica primitiva se metieron personas a querer hacer daño. Por ejemplo, Simón el adivino en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y en el capítulo 13 aparece Elimas el mago tratando de hacer daño a la iglesia, y la hipocresía de Ananías y Zafira fue detectada por discernimiento de espíritus cuando vinieron y se le acercaron al apóstol Pedro. Entonces siempre se ha querido introducir a la iglesia esos magos, esos adivinos, esos hipócritas que quieren venir a traer engaño, y para eso sirve el discernimiento de espíritus. Haciendo un estudio de la iglesia del Avivamiento de la calle Azusa y estudiando lo que ellos escribieron, esos 8 hermanos que les mencioné que escribieron profusamente, descubro que ellos tuvieron que atacar algunos fenómenos que se introdujeron en la iglesia. Por ejemplo, habían unos hermanos que salieron con el cuento de que ellos podían escribir en lenguas.
Entonces se ponían a escribir un poco de mamarrachos ahí en lenguas. Y entonces luego decían, mire, aquí está algo dicho por el Espíritu Santo. Y tuvieron que venir estos hermanos llenos del Espíritu Santo y decir, ese asunto de escribir en lenguas no aparece en la Escritura. Por lo tanto, nosotros no aceptamos tal costumbre. Porque venía a traer como un espíritu de engaño, algunos queriéndose hacer como súper espirituales. Traían también algunos que aparecieron diciendo que por el Espíritu Santo podían atraer los espíritus de familiares muertos y que les habían dado un mensaje. Inmediatamente tuvieron que corregir con la Escritura, porque cuando Saúl consultó con la bruja de Endor, Dios lo desechó, aunque dice la Biblia que hizo que se le apareciera a Samuel para hablarle, pero lo que muchos no toman en cuenta es que cuando dice que se le apareció Samuel, dice que venía de abajo, y todo lo que venga de abajo hay que ponerlo bajo lupa, hermanos. Entonces ellos decían, no, yo pude contactarme por el Espíritu Santo a través de ese espíritu con un familiar que se murió, y eso fue desechado. Otros se metían que eran espiritistas, no espirituales. Espiritistas, gente que maneja demonios falsos, y se quisieron introducir en la iglesia del Avivamiento de la calle Azusa para hacer daño. También ellos comenzaron a detectar cuando alguien estaba hablando falsas lenguas. Cuando alguien estaba hablando lenguas que eran producidas por el demonio, y yo he tenido que mandar a callar a muchas personas porque puedo detectar con mi oído que son lenguas que no proceden del Espíritu Santo, sino que son demoníacas y quieren venir a perturbar. Cuando la iglesia se enciende hablando en lenguas, hay quienes se levantan con lenguas demoníacas para maldecir. Me tocó estar en Montreal, Canadá, y hubo un tremendo derramamiento del Espíritu Santo, a punto que se bautizaron 58 personas en esa ocasión. Y mientras estaba ministrando, se levantó una mujer de color negra, y ella comenzó a hablar en unas lenguas supuestamente como africanas. Y cuando ella estaba, nadie le estaba poniendo cuidado, porque parecía como que estuviera hablando las lenguas del Espíritu. Y le dije al pastor, esa mujer no está hablando en lenguas del Espíritu, está maldiciendo en lenguas africanas lo que está sucediendo aquí. Entonces él buscó una hermana, no me recuerdo si un hermano o una hermana africana, y le dijo, escucha. Y dijo, efectivamente la mujer está maldiciendo y llamando potestades que se manifiesten aquí. Y todos creían que estaba hablando en lenguas del Espíritu, y eran maldiciones que estaba soltando en lengua africana. Entonces necesitamos aprender a detectar esas cosas. Estaba leyendo que en cierta ocasión estaba un grupo de hermanos haciendo una oración muy tremenda en una noche fría, y estaban intercediendo, y de repente, mientras estaban orando, entró una joven muy hermosa pero desconocida al lugar donde los hermanos estaban orando, y de repente se levanta, interrumpe la reunión y le dijo a los hermanos, yo soy una evangelista que he sido enviada por Dios para traerles un mensaje a ustedes aquí, porque se llegó un tiempo de gran avivamiento y no quiero que ustedes se resistan, porque yo soy una sierva de Dios y he venido a traerles un tremendo avivamiento que comienza esta misma noche, y el Señor me ha enviado para que los bendiga y les predique a ustedes. Y de repente una joven que estaba ahí en intercesión y en oración se puso de pie y comenzó a hablar. Y le digo, tú no eres una evangelista, tú eres una ramera, y no vienes del lugar de donde tú dices, tú vienes de St. Louis, Missouri.
Y has venido aquí ahora para traer espíritu de engaño, y es más, vives con un hombre que no es tu marido. Y el Señor me está mostrando que hablaste con ese hombre y le dijiste: voy a meterme a esa iglesia para engañarlos, para traer una ofrenda que ellos me van a dar por un mensaje que les voy a predicar. Voy a obligarlos a que me entreguen una ofrenda y te voy a mostrar cómo son de fáciles de engañar. Pero la verdad es que tú eres una prostituta, y si no te vas de aquí ahora, en el nombre de Jesucristo, no vas a salir viva de este edificio. La mujer inmediatamente salió gritando y diciendo: es verdad lo que está diciendo, ¿cómo te diste cuenta? Entonces es importante poder descubrir a través del discernimiento de espíritus qué es lo que mueve una persona. Yo me acuerdo tanto que por allá a finales de los años 60 se apareció un hombre diciendo que él era un cardenal, creo, y engañó a toda la iglesia donde mi padre era líder, tal punto que lo pusieron en convenciones a predicar y decía unas barbaridades, el hombre ese. Y mi padre comenzó a sentir por discernimiento de espíritu que ese no era un cardenal que se había convertido de una cierta orden de la Iglesia Católica, sino un estafador. Y él comenzó a sonar la alarma y le dijeron: no, es que tú tienes envidia, porque llegó a la iglesia un hombre con más estudio que tú, pero no era envidia, sino que Dios le había mostrado por discernimiento de espíritus que el hombre se quitaba una máscara. Y cuando se la iba a quitar por completo y vio que mi padre estaba ahí, en esa visión volvió y se la puso. Pero un pastor sí le creyó a mi padre y se fue inmediatamente a un lugar donde era de la orden que ese hombre decía ser, y preguntó si él tenía los nombres de todos. No sé, no estoy seguro ahora si era arzobispo o cardenal que él decía ser. Y él preguntó si tenían los nombres de todos los cardenales o arzobispos de ese grupo, de esa denominación o sector de la Iglesia Católica. Y dijeron: sí, efectivamente nosotros tenemos aquí todos los nombres de los que forman parte de nuestra orden. Y buscaron el nombre de ese individuo, el país de donde él decía ser, y dijeron: aquí no aparece ese individuo. Entonces inmediatamente fue demandado y el hombre huyó al Ecuador y lamentablemente engañó a una misionera que había sido enviada a los Estados Unidos y la enamoró y la estafó por completo. ¿Por qué? Porque esa misionera no tenía discernimiento de espíritus. Entonces se pueden introducir en la iglesia, aprovechar el movimiento de Dios para engañar, para estafar. También en el tiempo de la iglesia apostólica del avivamiento de la calle Azusa, se metía gente a hipnotizar y por hipnosis hacían que otros hablaran lenguas, pero no eran lenguas del espíritu. Estoy hablando cosas muy delicadas, pero que son muy importantes. Entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Notamos que hay aún gente viviendo en pecado, manejando las cosas del espíritu. Gente que venía de la secta de la ciencia cristiana y se injertaba en la iglesia para hacer daño, para sonsacar gente, nuevecitos, y teosofistas que también traían falsificaciones. Entonces ellos pusieron 5 condiciones que debía tener una persona para ser considerada como calificada para manejar los asuntos de la naciente iglesia. Y era: número 1, estar seguros de que hubiera recibido el don del Espíritu Santo hablando en lenguas. Número 2, que fuera una persona que viviera en santidad, la santidad bíblica. Número 3, que lo que dijera o hiciera estuviera apegado a las Escrituras, porque ninguna manifestación del Espíritu está por encima de lo que está escrito. Número 4, que todo lo que esa persona hiciera, lo hiciera
como fundamento o basado en el amor, porque todo don se tiene que hacer con amor. Apenas hay crueldad, apenas hay deseo de destrucción o de división, eso procede del enemigo. Y número 5, que con lo que se hiciera, se buscara la unidad de la fe. Entonces voy a repetirlo. Número 1, que hubieran recibido el Espíritu Santo hablando en lengua. Número 2, que fuera gente que viviera en santidad. Número 3, que lo que hicieran estuviera pegado a la Escritura. Número 4, que fueran gente con amor. Y número 5, que buscaran la unidad del Espíritu. Muy bien, entonces ahí en 1 Corintios capítulo 2, ahora voy a irme más profundo en cuanto a esto, porque hay una dimensión muy importante que vamos a tener que manejar en este tiempo con la ayuda de Dios. Entonces la idea está en que esto aparece en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10, y ahí nosotros podemos descubrir que se trata de un don de discernimiento de espíritus. No se quede con que yo tengo don de discernimiento, porque ese don de discernimiento usted lo puede alcanzar porque es una persona inteligente, por las experiencias de la vida, por el entorno, porque estudió psicología, en fin, por tantas fuentes que humanamente una persona puede alcanzar a tener discernimiento de asuntos que están a su alrededor. Nosotros estamos hablando aquí es del don de discernimiento de espíritus. En otras palabras, el don de discernimiento de espíritus no es necesariamente que usted pueda detectar situaciones que con su mente usted pudiera descubrir o usted pudiera llegar a una conclusión. No, el discernimiento de espíritus es conocer el espíritu que está detrás de la fachada. Eso es lo que es discernimiento de espíritus. Tú ves la fachada aquí y hay personas que viendo la fachada pueden decir, este amigo algo trae. Las mujeres son muy dadas para eso, lo que llaman el sexto sentido que tienen las mujeres, y es algo innato, es un talento propio de las mujeres que ellas pueden detectar y decir, esta persona, no te metas con él, no hagas esta situación, porque Dios les ha dado eso, pero eso es discernimiento, pero no discernimiento de espíritus. Entonces es poder detectar exactamente el espíritu que está detrás de toda acción y detrás de toda palabra. Y es crucial para un pueblo profético poder manejar esto, porque ya les mencioné una lista de cómo vienen falsos espíritus, falsos mensajes, gente impura, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. En otras palabras, necesitamos descubrir cuando vemos y oímos a una persona qué hay por detrás. ¿Qué es lo que trae? ¿Cuáles son los intereses que lo mueven? Y ese discernimiento puede librar a una congregación, a un pueblo, a una familia, a una persona de no caer en errores, de no ser engañado. Mire, yo he llegado a creer que los 9 dones del Espíritu son como una protección que Dios le ha dado a la iglesia para que la iglesia mantenga y continúe su buena marcha. Entonces, esto no es un asunto de intuición. Esto es una manifestación. No es algo del ambiente o de la mente o de tu propia sabiduría. No, esto viene porque el Espíritu Santo te da un discernimiento para discernir personas y discernir espíritus. O sea, discernir el espíritu más bien que se mueve detrás de una persona. Eso es lo que quiero decir. Que eso fue precisamente la falla que cometió Samuel cuando fue a ungir en la casa de Isaí. Él no hizo discernimiento de espíritus, él se fue por el ojo. Y por ejemplo, cuando vio el hermano mayor de David, que se llamaba Eliab, él por no
discernir lo que estaba detrás del muchacho, o sea, el espíritu que había en el muchacho, lo quería ungir como rey. Y Dios le observó y le dijo, tú estás mirando la apariencia, hermano. Tú estás mirando su estatura y yo lo he desechado. ¿Por qué? Porque Dios mira no lo que el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Cuando alguien tiene discernimiento de espíritu, no ve la fachada, no ve lo alto de su estatura, sino que ve el corazón, el espíritu que mueve a esa persona. Ahora, si Dios hubiera permitido que Eliab hubiera sido ungido como el rey de Israel, Israel hubiera tenido un segundo Saúl. Porque si ustedes notan en el campo de batalla contra Goliat, Eliab estaba entre las tropas porque él era soldado de Saúl. Y así como lo temblaban las piernas a Saúl, le temblaban las piernas a Eliab con todo y lo hermoso, lo alto, todo lo bien apuesto que era. En el corazón era un cobarde. Entonces, Israel no necesitaba un segundo Saúl. Israel necesitaba uno que se le enfrentaba al oso y al león. Alguien que había sido discernido en su valentía y gallardía en su ser interior. Mire, esa misma fórmula que Dios le reveló a Samuel para desechar al hermano mayor, no mire su parecer, no mire su altura, lo alto de su estatura, ni su apariencia. Esa misma fórmula fue la que usó David contra Goliat. David escuchó, a esto no hay que mirarle ni su parecer o su apariencia o su estatura. Por eso cuando David fue al campo de batalla, él no miró la apariencia de Goliat ni la estatura. ¿Por qué? Porque dijo, si Dios desechó por apariencia y estatura a mi hermano, a este también lo va a desechar. ¿Sí ven ustedes? Entonces hay algo potente que no podemos equivocarnos porque a veces por no tener discernimiento de espíritus ponemos personajes a dirigir en nuestras congregaciones y luego dan unos dolores de cabeza. Cuando yo utilizaba la fórmula de las famosas, bueno, no me voy a meter ahí mejor. Pero se hacen nombramientos dentro de la iglesia y son personas extremadamente dañinas. ¿Por qué? Porque ese pastor o ese equipo de líderes no discernieron el espíritu que está detrás de ese individuo al cual le dan una posición y hace tremendos daños dentro de la iglesia. Entonces, ¿por qué necesitamos tener este discernimiento? Bueno, dejemos que Pedro nos diga y nos dé una de las razones potentes de por qué necesitamos tener discernimiento. Mire lo que dice ahí en Pedro en el capítulo 2, versículo 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Entonces necesitamos tener discernimiento de espíritu porque se mete en lo que se llama los encubiertos. Las personas que están metidas para traer y hacer daño, y hay mucho encubierto en este tiempo que son enviados por el enemigo para hacer daño. No muy lejos de ahí, en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. ¿Cómo va a probar uno los espíritus si son de Dios y no tiene discernimiento de espíritus? Dígame usted. ¿Ah?
¿Cómo va uno a tener ese colador si no tiene discernimiento de espíritus? Aquí dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, entonces el discernimiento de espíritu es para pillar aún hasta el mismo espíritu del anticristo, que ya está, aquí dice Juan, operando. Entonces esto es algo vital, porque yo alabo a Dios por tener el privilegio de hablarles de estos 3 dones de revelación a ustedes en estos días. ¿Por qué? Porque ya les dije que para la iglesia del libro de los Hechos se tomó 22 a 24 años para traer esta enseñanza. En la calle Azusa 16 años. Ahora en este Pentecostés tercero que viene, el 31, por lo menos ustedes van a poder decir, no nos tomamos 16 años ni 24 años. El hermano Zúñiga nos habló de esto. ¿Por qué? Porque se viene un mover tan extraordinario del poder de Dios que no vamos a dejar que esta cosecha se nos pierda por no tener discernimiento de espíritus. Amén. Entonces necesitamos observar esta exhortación que nos hace el apóstol Juan, porque viene cargada, es una alerta para la iglesia, para que nosotros podamos probar los espíritus, a ver de dónde vienen. Y eso se le llama discernimiento de espíritus. Quiero avanzar un poco más y mostrarles Efesios, en el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 6 y el versículo 12. Aquí viene algo que es donde quiero elevar la barra. Y ojo a esto. Muchos cuando hablan de discernimiento de espíritus, para detectar demonios, para detectar falsos, para discernir si es espíritu de Dios o no. Pero déjenme elevar la barra, porque esto es algo que vamos a confrontar fuertemente de aquí hasta el arrebatamiento. ¿Está listo? Aquí voy. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ya aquí no estoy hablando de detectar si es un demonio el que viene en esa persona para echarlo fuera, o si es un espíritu de error. Ahora Pablo nos está diciendo, hey, ustedes necesitan tener discernimiento de espíritus, porque eso ya se trata ahora de potestades, de gobernadores, de huestes espirituales de maldad en los lugares y principados. Voy a repetirlo otra vez, son 4. Principados, potestades, gobernadores y huestes. ¿Ah? Ya estamos hablando de algo a nivel de rango general, donde se necesita unos poderes extraordinarios, porque dice aquí que ya la lucha no es contra sangre y carne. O sea, hemos podido ya dominar un demonio, pero ¿qué tal elevarnos y poder desmantelar el que manda, el jefe de los demonios? ¿Por qué? Porque en cada ciudad se mueven principados, hay regiones donde se mueven es gobernadores, hay
lugares donde se mueven huestes espirituales de maldad, donde se mueven, ya no es un demonio, es una potestad que tiene dominada toda una región. Y mire, se los voy a comprobar ahorita. Hay ciudades donde uno va, y en este país que hay ciudades una pegada con otra, donde usted está en esta ciudad y usted evangeliza y habla de la palabra de Dios y la gente lo oye como que son más accesibles al evangelio, y cruza una calle, solo una calle, y te vas a la siguiente ciudad que está al lado, divididos por una calle nada más, y allá hay una oposición, y es más, hasta se baja el nivel de vida, y hay más drogadicción, más prostitución, más pecado, la gente es renuente al evangelio, y te cruzas la calle para acá y es un ambiente como más accesible. ¿Sabe por qué? Porque el otro lado hay un gobernador, hay un principado mucho más tenaz que el que vive de este lado. Allá se practica brujería, hechicería, hay santería y de todo, y acá las iglesias pueden crecer más, hay oportunidad de mayor avivamiento. Entonces, para poder llegar a conquistar al otro lado, tienes que entender que allá la lucha no es contra carne ni sangre, y tienes que detectar qué es lo que se está moviendo allá. ¿Cuál es el principado? ¿Cuál es la potestad? ¿Cuál es el gobernador? ¿Cuál es ese poder de hueste que se está moviendo en ese sitio? Porque, hermanos, al discernir, entendemos que ya no es asunto de personas, de individuos, sino sistemas, estructuras, culturas, familias donde tú llegas y te encuentras que tienen espíritus familiares que han venido atormentando esa familia por generaciones. Cuando usted descubre que hay demonios que dominan un territorio y no lo quieren soltar. Pero si usted no tiene discernimiento de espíritus, por eso, hermanos, es que la iglesia a veces tiene tanto atraso, tanta demora en lograr conquistas, porque como no se detecta lo que está sucediendo en el mundo espiritual, le caemos de lleno como si fuera con carne y sangre, y ¡pum!, nos encontramos con pared. Entonces ese siervo de Dios tiene que arrodillarse y orar y decir: Dios, ayúdame a detectar lo que se está moviendo aquí en el espíritu. ¿Cuáles son esos demonios de rango general territoriales que pueden dominar? Eso es lo que hacía el demonio de Gadara. Como los gadarenos no habían querido entrar a la tierra prometida con el resto de las tribus, ahora en vez de estar cuidando ovejas, se están apacentando cerdos. Y tienen tremenda legión de demonios dominando la región y metiéndoles pánico. No lo podían dominar ni con cadenas ni nada. Todas las reventaba. Y tenía toda esa región asustada. Hasta que Jesús a propósito llegó allá. ¿Y qué es lo que hace? Se enfrentó con una legión. Eso está hablando de un comando. Eso está hablando ya, hermanos, es de un principado. De demonios territoriales que tenían dominada toda esa región. Y Jesucristo los echó fuera para mostrar que Él tiene poder aún en los territorios donde hay estas 4 categorías. Los ángeles de Dios también se mueven en 4 categorías, para que lo sepa. Ya el pastor Medardo Avilés enseñó muy lindo acerca de eso. Busque ese video, no lo voy a repetir ahora porque estoy ocupado en esto. Pero mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no
como quien golpea al aire. Hermano, hay un agotamiento porque estamos golpeando al aire. Cuando habla de golpear al aire es algo que no es visible, pero que está ahí oponiéndose. Entonces, como no sabemos las estrategias, ni las intenciones, ni los moveres, ni la cultura que estableció en un sector, como no hay claridad, entonces estamos en un desgaste y corriendo como a la aventura, y pastores que están en un sitio por años y no hay crecimiento en la iglesia. Personas que tienen un negocio y no les prospera. Y yo le meto y yo le lucho y ¿por qué al vecino le va bien y a mí no? ¿No será que hay una fuerza que te está haciendo la guerra? Que tienes que detectar, que tienes que reconocer. Que estamos combatiendo es algo que está con poderes dentro de una región y que no pueden ser oraciones comunes y corrientes, sino que tienes que elevarte a un plan superior contra el enemigo. Mire, estaba escuchando el testimonio de un pastor que se estaba gastando porque había comprado un edificio para transformarlo como templo y nada que le concedían los permisos para poderlo ocupar, y le hacía todos los cambios y eran inversiones de dinero, y él tenía rentado al frente del templo donde él había comprado, que ya era el sueño pasarse para allá, y tenía rentado ahí, y trajo a un siervo de Dios para predicar un domingo, y el siervo de Dios se queda mirando al edificio que ellos estaban arreglando y que no soltaban, y era desgaste y desgaste económico, desánimo en la congregación, el pastor se sentía afligido. Y cuando ese siervo de Dios que fue invitado, que tenía discernimiento de espíritus, miró hacia el techo del edificio, dijo: pastor, estoy mirando una potestad que está encima del edificio y se está burlando de ti. Tiene amarrada esta situación de este templo, tiene trabado el asunto. Lo estoy viendo ahora. Inmediatamente se tomó de la mano con el pastor y dijo: si usted no lo ve, no importa, pero vas a ver que si te unes conmigo y lo reprendemos, mañana te dan los permisos para entrar. Y se tomaron de las manos y comenzaron a reprender en otras lenguas, invocando el nombre de Jesucristo. Y cuando de repente el predicador invitado dijo: vi que salió huyendo, salió corriendo, porque activamos ángeles de Dios que vinieron y lo expulsaron. Hermano, al día siguiente: venga, Señor, por los permisos, ya puede ir a ocupar su templo. ¿Ah? Entonces estamos a veces luchando, creyendo que es allá lucha de carne y sangre contra el Señor que debe dar el permiso, aquel otro que tiene que aprobar el préstamo, aquel otro que tiene que darnos el aval, y usted está peleándose allá en la oficina y detrás de eso hay una potestad burlándose de usted. Mire, estaba escuchando de un pastor que ya está con el Señor y él ya estaba afligido, hermano, literalmente afligido. Él era evangelista, porque cada vez que iba a salir a predicar, se agarraba con la esposa en unos pleitos, que el hombre salía en su carro para cumplir con su misión evangelística básicamente sin fuerzas y avergonzado, y el enemigo hablándole al oído: tú eres un hipócrita, que vas a ir a predicar allá, mira el agarrón que tuviste con tu esposa. Y él pensaba que la lucha que tenía era con la mujer. Y de repente él ora y dice: pero qué cosa, no, estamos en paz mi esposa y yo durante todo el día. Apenas agarro mi Biblia para irme a predicar, un pleito. Y él ora y dice: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor le dijo: ¿no te he dicho
en mi palabra que tu lucha no es contra sangre y carne. Hay una manifestación aquí del enemigo. Bueno, sale él para predicar y ¡pum! El agarrón otra vez. Y los ojos espirituales se le abrieron, el discernimiento de espíritus. Y vio que al lado de ellos había un espíritu que los estaba moviendo como títeres, causando pleito, trayendo discordia, unos ambientes malsanos. Y él inmediatamente se detiene y le dice a la esposa: amor, para, ya no digas más nada. En el nombre de Jesucristo, tus ojos se abren para que veas lo que yo estoy viendo. Y los ojos de la esposa se abrieron. Dios le dio discernimiento de espíritus y pudieron ver el espíritu de pleito, de discordia que estaba afectando su matrimonio. Ahora se toman de las manos y lo reprendieron y lo echaron fuera de esa casa. ¿Por qué venía ese espíritu? Para dañar el ministerio de ese siervo de Dios, para que fuera a predicar con vergüenza, reducido en su habilidad espiritual. Entonces, hermanos, hay cosas que están deteniendo la obra de Dios, y esto del discernimiento de espíritu se lo suelto ahora. Es una llave que Dios nos da para abrir cosas que están cerradas en el edificio apostólico y profético. Son dimensiones de guerra que Dios nos está dando. Por eso yo creo que todo apóstol, todo profeta, todo pastor, todo evangelista, todo maestro debe tener discernimiento de espíritus. Es más, eso lo creían en el estudio que hice del avivamiento de la calle Azusa. Ellos creían que todos los que formaban parte del ministerio debían pedirle al Espíritu Santo que les diera discernimiento de espíritus para poderse mover en la congregación y no permitir que eso trajera caos a la obra de Dios. Quiero adelantar. Entonces, también tenemos que detectar cuando es el Espíritu del Señor. Porque recuerde que el Espíritu del Señor viene con 7 manifestaciones. Leámoslo ahí rapidito. Está en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, los versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces el Espíritu de Dios se mueve en esas 7 esferas. Le llaman los 7 ojos del Señor o los 7 espíritus del Señor. Es un solo espíritu, pero que tiene esas ramificaciones tan potentes. Entonces usted tiene que entender esto que me están dando ahorita, esto que estoy oyendo ahora, ese espíritu de sabiduría. Siento que viene de Dios. O eso que me están diciendo ahí, ese espíritu de engaño. ¿Sí me explico? Esto que estoy recibiendo ahorita, ese espíritu de inteligencia. Siento que Dios me está ampliando mi inteligencia, porque Dios quiere un pueblo inteligente. Pero esto que me están hablando acá me está embruteciendo. Y hay mucho predicador que embrutece a la gente porque les mete el legalismo. Y eso es embrutecer al pueblo de Dios. Entonces el Espíritu del Señor te hace inteligente, hermano. Mire qué bonito esto, también espíritu de consejo. No, este me está dando es un mal consejo, lo detecto por discernimiento de espíritus. Este me está hablando de que me divorcie, de que me separe, de que abandone mi familia. Eso no es consejo de Dios. Espíritu de conocimiento. Cuando alguien está hablando y te está dando conocimiento, usted tiene que percibirlo. O cuando es algo que usted dice, esto no me conviene. Por ejemplo, la cantidad de videos que me mandan de este tal COVID-19. Hay cosas que en el solo inicio inmediatamente digo, esto no lo tengo por qué ver yo. Por discernimiento de espíritu. Este amigo no me está dando nada que a mí me convenga oír ni perderle el tiempo. Entonces
Entonces, no todo lo que nos viene, hermanos, es contrario, pero tenemos que hacer la diferencia si es de Dios, si es del hombre o si es del enemigo. Amén. Esto es muy importante. Por eso vuelve y lea primera de Juan 4:6. Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 16 y el versículo 13, en el nombre de Jesucristo. Invoco el nombre de Jesús porque cada vez que se enseña la palabra de Dios hay espíritus contrarios que quieren traer perturbación. Aquí está. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, note esa parte, cita ahí. Cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque muchos espíritus falsos y engañosos han salido. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no una verdad parcial, sino una verdad completa. A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando un espíritu procede de Dios, no habla de su propia cuenta, no es para el hombre apuntarse a sí mismo, ni levantarse el cuello, ni venga, sígame a mí, porque yo tengo la verdad. No. El Espíritu Santo siempre te guiará a Jesucristo, porque Él es la verdad. Todo lo que te quiera llevar a otra cosa no es de Él. Siempre el Espíritu que viene no para hablar de sí mismo, sino para hablar todo lo que oyere. ¿Quién le habla? Dios, porque el Espíritu discierne las cosas que son profundas de Dios. Entonces tenemos que entender cuando hay un espíritu mentiroso que está saliendo por ejemplo, léase cuando termine esto, segunda de Crónicas 18, del 19 al 22, para que usted vea ahí algo muy interesante con respecto a lo que yo estoy diciendo, pero voy rápido porque siento como que me he demorado demasiado aquí con ustedes. Efesios 4:14. Hay poder en Jesús. Efesios 4:14. Mire, aquí está por qué yo personalmente anhelo que usted tenga, hermano, el don de discernimiento de espíritu. Aquí está. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué, hermanos, que parecen esos cometas que elevan los niños? No me acuerdo cómo le llaman. Creo que en México le llaman papalotes, cometas. Y eso, de acuerdo a cómo pega el viento, para allá se va. Y va volando de un sitio muy vistoso, muy bonito, pero no tiene fundamento. Pero cuando usted tiene discernimiento de espíritu, hermano, usted no anda boleteando de un lado para otro. Usted no es un fluctuante, usted no es un llevado por vientos. Usted está sostenido. Y que cuando venga alguien que usa estrategias o estratagemas para engañar, usted tenga un oído, un discernimiento de espíritus para detectar lo que viene, porque el enemigo le gusta mucho los trucos, los engaños, las estafas espirituales para robarnos las riquezas que nos han sido dadas por el Señor. ¿Por qué? Porque si usted no lo detecta, le va a suceder lo que se le presentó a Pablo y a Silas, cuando aquella muchacha los seguía todos los días con espíritu de adivinación, diciendo: estos son siervos del Dios vivo que os anuncian el camino de la salvación. Oiga, hermano, cualquiera que no tenga discernimiento de espíritu hubiera dicho: qué comercial tan tremendo que nos está haciendo esta muchacha. Y como la gente estaba acostumbrada a oírla, porque la consultaban, ahora venía con un espíritu, era de burla. Aunque estaba diciendo la verdad, detrás de eso había una mentira, había un engaño.
Estos son siervos del Dios vivo que os anuncian el camino de la salvación. Yo no necesito que Satanás me haga propaganda. Yo no necesito comerciales del diablo. Entonces, Pablo dice en la Biblia que ese día se levantó por el lado equivocado de la cama. Dice que estaba bien molesto. Y nos tiene que molestar cuando detectamos que algo no proviene de Dios. Y se tornó a la muchacha y le dijo: yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella ahora mismo. El espíritu de verdad dominó al espíritu de error y lo echó fuera. Y el hombre que hacía ganancias con ella se molestó y llevó a Pablo a la corte, pero no importa. No importa. Lo importante es que la muchacha quedó libre y ese espíritu de engaño tuvo que salir. Entonces ese escenario lo tenemos que traer a nuestros días. Porque a veces nos levantamos el cuello cuando es el mismo diablo el que nos está haciendo comercial. Y si usted no tiene discernimiento de espíritu, se va a tragar entero el comercial. Pero necesitamos detectar cuando es algo que es falso, que no proviene de Dios, que es un truco del maligno que viene más bien es con oposición, no para adelantar la agenda divina. Y tú también te tienes que incomodar como Pablo. Tú también tienes que usar autoridad, porque ya el hermano Smith nos enseñó cómo se obtiene la autoridad para manejar el discernimiento de espíritu. Si no, vuelvas y regreses al principio de esta enseñanza y va a encontrar cómo él nos enseña la clave para podernos mover en estos poderes. Voy a leerles otra escritura y voy cerrando. Esa se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, esto no es algo ambiguo, no, clarito, que en los postreros días, estamos ahorita en esos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire esto, te van a llevar a tomar acciones equivocadas, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes que hemos conocido a la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse. Entonces, falsa doctrina cuando te vienen a prohibir esto, prohibir lo otro. Cuando usted está escuchando a una persona que se basa todo en prohibiciones, Pablo dice que es un espíritu de engaño y una doctrina de demonios. Eso es algo bastante serio. Ahora, el fundamento de todo lo que estoy hablando se los voy a dar porque el hermano Smith mencionó que todo esto se tenía que hacer con amor. Todo. Si usted se mueve en cualquiera de los dones del Espíritu, hermano, tiene que hacerlo con amor. Porque aquí dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, ahí está una mini descripción de los 9 dones del Espíritu. El don de profecía, el poder entender los misterios, la ciencia, el don de fe. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Usted puede manejar los 9 dones del Espíritu, querido, pero si usted no tiene amor, usted no es nadie. Porque el fundamento para poderlo manejar y ser bendición es que esté fundado todo esto en amor. Entonces, por eso les decía en un principio que esto no viene con el propósito de destruir. Todo lo que Dios nos da es con el propósito de ayudar a que las personas vivan una vida santa, a romper condiciones que el enemigo ha traído sobre una región para que la gente sea salva.
a liberar a un hermano que está con situaciones complejas, que no puede avanzar, y usted venga y detecte el espíritu que ha estado amarrándole ahí las situaciones, hermano, y usted lo pueda exponer, usted lo pueda delatar, usted pueda descubrir por revelación, por un operativo espiritual, lo que está sucediendo, y lo puede identificar a plenitud, sin lugar a duda, porque estás conectado con aquel que todo lo sabe y todo lo ve. Bendito sea el Señor. Entonces, aquellos que dicen, yo quisiera conocer un hermano que tenga el don de discernimiento de espíritus. Bueno, te voy a enseñar por lo menos a detectar cuando ese hermano no tiene discernimiento de espíritus y lo que tiene es un espíritu criticón. De esos que se la pasan viéndole la paja al hermano en el ojo. Aquí les voy a dar una lista de los que tienen ese espíritu de crítica, de sospecha, de malicia. Y algunos hasta lo dicen, yo tengo la malicia indígena. Aleluya. Las personas que tienen el espíritu criticón siempre están encontrando las faltas de los demás. Siempre están basados en inseguridades y en ofensas. Siempre quieren deshacer la obra del Espíritu Santo y bloquear el avance del reino de Dios y las conexiones del reino. Siempre están lanzando palabras de maldición y no de bendición. Cuando usted tiene su cobertura, tiene su apóstol, esas personas querrán separar al pastor de su cobertura. Son personas que por espíritu de crítica se enfocan en las cosas incómodas, en preferencias o en ideas. Siempre están basados en lo negativo, donde no hay ninguna medida de esperanza ni de redención. O sea, ya ahorillan. Siempre se hacen amigos con espíritus de escándalo. Donde hay acusaciones viles, ahí aparecen esos que tienen esos espíritus. Siempre haciendo pedazos a otros. Y son tan hipócritas que lo hacen a la espalda. Esos que tienen espíritus de crítica son gente que son sensoriales, almáticos, con manifestaciones carnales y totalmente desconectados de la dirección del Espíritu Santo. A los tales evita. No le prestes atención a eso, porque son personas que no son gente consagrada a Dios, no son gente de oración. Pero todo lo que manejen en lo oculto, según Lucas 8:17, va a salir a la luz, porque la luz todo lo hace evidente. Nosotros tenemos que aprender a conocer sus maquinaciones para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Tenemos que ser gente con una capacidad espiritual de mucha altura para que no ignoremos sus maquinaciones, es decir, sus planes que traen para detener las asignaciones divinas y lo que Dios ha ordenado para su pueblo. Una maquinación, hermanos, es un plan que se hace en lo secreto. Te invito, ¿se ha notado usted que la gente más chismosa de la iglesia son buenas para ofrecer café? Te invito a un cafecito. Pero el cafecito está endulzado con lengua para hacer planes, maquinaciones manejados por el enemigo. Léase Juan 8:44, Segunda de Corintios 11:14 y Efesios 6:11. Muy bien, yo espero que el Señor despierte los sentidos espirituales en la vida de cada uno de ustedes. Y voy a leerles, y con esto termino y vamos a orar. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo espero, hermanos, con el favor del Señor, que haya podido compartir en estas 3 enseñanzas riquezas de gloria que le pertenecen a los santos, riquezas que se le dan a aquellos cuyos ojos son alumbrados, para que su entendimiento pueda percibir las riquezas de aquel que nos ha llamado. Pero no olvide que todo tiene que ver con la revelación y el conocimiento de Él, porque somos extremadamente cristocéntricos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y ahora estoy sentado con mi Padre en su trono. Al que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es tiempo de oír la voz del Señor. Es tiempo de recibir las instrucciones del Señor en nuestro ser interior. Porque, hermanos, la mente de Dios se da a conocer a través de los pensamientos de Dios, es decir, iluminaciones que vienen a nuestra mente, por impresiones que el Espíritu da ya no en nuestra mente, pero en nuestro ser espiritual. Son impresiones que Dios nos da muy adentro, en lo profundo de nuestro ser, o conocimientos internos que vienen por el Espíritu Santo, de lo cual no podemos escapar, porque proceden de Él. Es como un fuego que arde dentro de nosotros, que no nos deja que paremos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Es tiempo de seguir la dirección del Señor, lo que se llama la impronta del Espíritu, cuando el Señor te da una dirección particular y muy específica, y tú la tienes que tomar. Yo declaro que viene la impronta del Espíritu, una unción especial sobre la vida del pueblo de Dios, que nos va a dirigir a los lugares correctos, a los lugares precisos, para hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Cuando el Señor viene y nos habla, le da sabor a nuestra boca. Es como miel en nuestro paladar. Salmo 119, 103. No trae un sabor amargo, que te quedas como asustado, sino que sientes paz en tu espíritu. Aprende a utilizar tus sentidos espirituales, hermano. Aprende a tener esas conversaciones internas con el Espíritu Santo. Aprende a discernir los sueños que Dios habla, las visiones, las impresiones del Espíritu. Aprende a tener una oración diaria fuerte y consistente donde te metas con el Señor. Aprende a tener revelaciones diarias de parte de Dios y escríbelas y ten un diario de todas las cosas que el Señor te comunica. Yo declaro que viene hambre sobre tu vida. Vamos a orar. Cierra tus ojitos ahí donde estás y oremos. Señor, yo declaro que tu pueblo opera en el discernimiento de espíritus conforme tú lo quieras. Que tú abres los ojos espirituales de tu pueblo, que puedan ver aún en la noche, porque es por la noche donde se reciben en mayor cantidad de veces visiones y sueños.
Yo te pido, Señor, que sea un pueblo dirigido por tu Espíritu en todas las facetas de su vida, que adquieran sentidos de activación profética, que puedan descubrir las patrañas y las motivaciones escondidas que hay alrededor y que los ojos ciegos se abran y las bocas mudas se abran y todo lo que está bloqueando los sentidos espirituales de tu pueblo sean removidos para tener conversaciones profundas e íntimas contigo para salir de ahí con conocimiento. Señor, permítenos ver las esferas que se mueven alrededor nuestro y poderlas discernir. Señor Jesús, hoy yo vengo junto con este pueblo y nos arrepentimos por estar oyendo voces que les hemos permitido entrar a nuestra vida, que han venido a perjudicarnos y a robarnos el gozo de nuestra salvación. Nos arrepentimos, Señor, de haber estado alejados de todas estas cosas tan extraordinarias que tú estás derramando sobre tu iglesia. Oh, yo declaro que vienen tiempos de sueños, de visiones, de improntas del Espíritu, de mucha gracia y de mucha misericordia, de restauración sobrenatural en todas las áreas de la vida de tus hijos. Y yo te doy gracias, Jesús, por guiarnos a la vida. Y declaramos que nuestro espíritu está alerta, nuestra mente está clara, nuestro oído está atento, nuestros ojos están limpios para poder conocer. Y declaramos que viene sobre nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y de activación en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bueno, no se pierdan este sábado que vamos a tener la maratón desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de California. Tenemos un listado de hombres y mujeres de Dios muy potentes, con lo que nosotros llamamos, según Pedro, la verdad presente es Jesucristo, porque Él es la verdad. Entonces, cada vez que Jesucristo se manifiesta, es la verdad presente. Es con nosotros, Cristo en nosotros. Bueno, voy a saludar. Ahí está mi amado César Augusto Lombo, te bendigo. Miriam Rendón. Noto que muy pocos comparten en su muro los mensajes que doy. Y no te quedes con esto, compártelo. Jorge Iván Zamorano, Wilber Canal, gloria a Dios. Jocelyn, hija, te bendigo. José Coronado, Claudia Patricia Rodríguez. Aleluya, compártele a tu esposo esta palabra. Mayra Alejandra González. Amén. Stephanie Muñoz. Elizabeth Ruedas Amaya, qué bendición. Gloria al Señor. Amén. Jorge Lara Uribe. Muy bien, amados, un abrazo, bendiciones. El día de mañana, si el Señor me permite, voy a estar hablando acerca de la activación de los santos. Cómo activar a los santos para este tiempo que estamos viviendo. Entonces mañana va a ser un día de activación en el nombre de Jesús. No se lo pierdan. Lo voy a anunciar con tiempo en qué horario voy a estar aquí para que todos puedan participar. Muy bien, desde el Ecuador, qué bendición, gloria a Dios. Un abrazo para todos en el nombre de Jesús.